El día de hoy entonces vamos a estudiar lo que es la división con números enteros. En primer lugar, vamos a recordar de qué se trata la división. La división es la operación inversa de la multiplicación, ya que permite encontrar el factor desconocido de una multiplicación en la que se conoce el factor y un producto. ¿Listo? Bueno, nosotros vamos a mirar la definición. Decimos, ya hemos visto que las letras pueden ser reemplazadas por cualquier número, en este caso del conjunto de los enteros. Decimos que si A y B pertenecen a los enteros, pero hay una condición, que la letra B tiene que ser diferente de cero. Entonces, nosotros vamos a decir que al dividir A entre B, el resultado va a ser C. Este número C también pertenece a los enteros, pero tiene que cumplirse lo siguiente, que B multiplicado por C nos va a dar A. ¿Listo? Esto es lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Y como ustedes ven, vamos a relacionarlo con lo que, pues, con la multiplicación, que es la operación que miramos anteriormente. Nosotros en el ejemplo tenemos 21 bolas y las vamos a dividir entre 3 canchas. ¿Cuánto nos toca para cada cancha? Nos tocaría de 7 bolitas o de 7 pelotas. ¿Listo? ¿Por qué decimos que vamos a encontrar el factor desconocido? Es como lo vemos en la parte de arriba, ¿no es cierto? Sería buscar un número que al ser multiplicado por el 3 nos dé 21, que es básicamente con el número con el que estamos arrancando. 21 dividido entre 3 nos da 7. Entonces, el número o el factor que estamos buscando es el 7. 7 por 3 nos va a dar 21. ¿Listo? Entonces, estas operaciones, la multiplicación y la división, están muy relacionadas, y hemos dicho que la división es la operación inversa de la multiplicación. Bueno, lo siguiente que nosotros tenemos que tener en cuenta son las partes. En las partes tenemos el número que vamos a dividir, se conoce como dividendo. El número que divide es el divisor, el resultado se conoce como cociente y lo que sobra se conoce como resto o como residuo. ¿Listo? En este caso, esta es una división exacta porque el resto o el residuo nos da 0. 15 dividido para 3 a 5 y nos sobra 0. Esta es una forma como nosotros hemos estado trabajando las divisiones. Sin embargo, también se pueden realizar en el mismo renglón o en línea recta. El primer número corresponde al dividendo. 14 es el dividendo, dividido entre 4. El 4 viene a ser el divisor. El resultado va a ser 3, que sería el cociente. Para este caso, 14 dividido a 4 nos da 3. Tenemos que tener en cuenta que 3 multiplicado por 4 son 12. Y como estamos dividiendo a 14, nos van a sobrar 2. Este sería el residuo. ¿Listo? Cuando en la división sobra algo o hay un residuo, lo que nosotros vamos a hablar es de que esta operación es inexacta. Cuando la operación es inexacta, significa que va a tener un residuo o que el resultado va a ser con decimales, es decir, va a tener una fracción adicional, pero eso todavía
no es lo que tenemos que estudiar el día de hoy, sino que vamos a trabajar con los números enteros y vamos a mirar cómo se realiza. Tenemos en cuenta lo siguiente. Los signos con los que se va a realizar las divisiones son los siguientes. La primera es con el signo de división. El signo de división es el que usualmente nosotros hemos trabajado. Por ejemplo, menos 10 dividido entre más 5. Pero también hay otros signos como es la barra o la barra. En este caso sería menos 10 dividido entre más 5. Otro signo con el que podemos realizar la división son los dos puntos. Menos 10 dividido entre más 5. Y la otra es el signo tradicional con el que se realizan las divisiones. Menos 10 dividido entre 5. ¿Listo? En todos los casos representan la misma operación. El resultado para todos los ejemplos va a ser el mismo. Menos 10 dividido para más 5 va a ser menos 2. Ahora revisamos esto que tenemos en la parte de abajo. De igual forma, los signos en la división pueden ser diferentes, al igual que en la multiplicación. En la multiplicación mirábamos que era el por, el punto, el asterisco o que entre paréntesis no haya así. En este caso, la división tiene el signo de división, la barra, los dos puntos y la partecita de acá. ¿Listo? Esa es como lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Vamos entonces a estudiar las reglas para dividir dos números enteros. Recuerden que nosotros estamos trabajando con reglas en todas las operaciones. Reglas para la suma, reglas para la resta, reglas para la multiplicación y ahora corresponden a las reglas de la división. Importante que tengamos todas claras para no confundirnos. Lo que tenemos que tener en cuenta al realizar la división es que nosotros vamos a calcular los valores absolutos y luego hacemos la división con esos resultados de forma normal, como se realizan con los números naturales. Después, cuando nosotros ya hemos realizado o calculado ese resultado, lo siguiente que tenemos que hacer es estudiar los signos o revisarlos para ver qué signo va a tener el resultado. Lo que tenemos que saber es que si los dos signos son iguales, el resultado va a ser positivo. Si un signo es positivo y el otro es negativo, o los signos son diferentes, el resultado va a ser negativo. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para los signos. Vamos a mirar entonces cómo es la división de acuerdo a los signos. Si yo tengo un número positivo y lo divido entre otro número que es positivo, el resultado va a ser positivo. Si yo tengo un número negativo y lo divido entre otro número que es positivo, el resultado va a ser negativo. Si yo tengo un número negativo y lo divido entre otro número que también es negativo, el resultado va a ser positivo. Si yo tengo un número positivo y lo divido entre un número negativo, el resultado va a ser negativo. Entonces, miremos aquí. Si los signos son iguales, los dos son positivos, el resultado es positivo. Si los signos son iguales, los dos son negativos, el resultado también es positivo. Si los signos son diferentes, uno es negativo y el otro es positivo, el resultado va a ser negativo.
Si uno es positivo y el otro es negativo, los signos son diferentes y el resultado también va a ser negativo. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar el primer ejemplo. En este caso tenemos números con signos diferentes. Entonces vamos a revisarlo, vamos a estudiar cómo se realiza este tipo de ejercicios y con este primer ejemplo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es encontrar el valor absoluto. El valor absoluto de un número va a ser el mismo número pero sin signo. Nosotros habíamos hablado que el resultado de un valor absoluto es dejar el número sin el signo. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 10 va a ser igual a 10. El valor absoluto de más 5 es igual a 5. ¿Listo? Cuando nosotros encontramos los valores absolutos, lo que tenemos que hacer a continuación es realizar esa división de los resultados que encontramos. 10 dividido para 5 va a ser igual a 2. Cuando tenemos ya el resultado de los valores absolutos, la división, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar cómo están los signos para encontrar y colocarle el signo al resultado. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar. Tengo el primer número es negativo y el segundo número es positivo. Negativo y un positivo. Hemos dicho que cuando los signos son diferentes, como en este caso, un negativo y un positivo, el resultado va a ser negativo. Cuando ya hemos entonces dividido los valores absolutos, hemos estudiado cómo son los signos, ya a nosotros lo que nos hace falta es colocar el resultado. En este caso, menos 10 dividido para más 5 va a ser igual a menos 2. Entonces, resumiendo, o cómo lo podemos hacer sin tener necesidad de hacer todo el proceso, lo vamos a ir haciendo aquí, pero es necesario que lo entendamos. Lo que hacemos es la división de los números sin tener en cuenta el signo. 10 dividido entre 5 nos da 2. Y luego, para colocar el signo al resultado, vamos a mirar cómo son los signos del dividendo y del divisor. Miramos que uno es negativo y el otro es positivo. Miramos que son diferentes. Como los signos son diferentes, el resultado va a ser negativo. En este ejemplo tenemos dos números con igual signo. Entonces, el proceso se debe realizar de igual forma. Lo primero es calcular el valor absoluto de los números, del dividendo y del divisor. Valor absoluto de menos 20 es 20. Valor absoluto de menos 5 es 5. Siguiente, realizamos la división de esos valores absolutos. ¿Qué sería 20 dividido para 5? 20 dividido para 5 nos da 4. Cuando tenemos ese resultado, tenemos que colocarle el signo al resultado. Para eso miramos cómo es el signo del dividendo y del divisor. En este caso es de signo negativo el dividendo y de signo negativo el divisor. Los dos signos son iguales, los dos signos son negativos. Como son iguales, el resultado va a ser positivo. Y luego le colocamos el resultado.
Menos 20 dividido entre menos 5 va a ser igual a más 4. ¿Cómo lo podemos desarrollar simplemente de la forma rápida, sin todo el proceso? Lo que hacemos es tener en cuenta únicamente los números, las cantidades. 20 dividido entre 5, 4. Y luego vamos a revisar los signos. El dividendo es negativo, el divisor es negativo. Tienen el mismo signo, son de signo igual. Por lo tanto, el resultado va a ser positivo. Lo siguiente, vamos a sacar como las conclusiones de lo que estamos revisando. Primero, la división de los números se realizan de forma igual como lo hemos trabajado. ¿Listo? Como ustedes ya saben hacerlo. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es con los signos. Recuerden que en este grado sexto lo que estamos trabajando es los signos, es decir, vamos a mirar pues cómo afecta pues, en las operaciones. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Vamos a mirar entonces qué sucede con los signos y vamos a mirar un ejemplo. Si el signo es positivo y se divide entre otro positivo, o la división se realiza entre números que son positivos, el cociente o el resultado va a ser también positivo. Signos iguales, el resultado es positivo. 6 dividido entre 2 va a ser 3. 6 es positivo, el 2 es positivo. Signos iguales, los dos son positivos, el resultado es positivo. Listo. Siguiente. El primero, el dividendo, es negativo. Lo dividimos entre un número negativo que es el divisor. Los dos números son negativos. Los dos números tienen igual signo. Como tienen igual signo, el resultado o el cociente va a ser positivo. Ejemplo, menos 6 dividido entre menos 2. En este caso, se dividen las cantidades. 6 entre 2, 3. Luego miramos los signos. Los dos son negativos, entonces es positivo. Bueno, en el siguiente caso tenemos dividendo negativo y el divisor positivo. Los signos son diferentes, uno es negativo y el otro es positivo. En este caso el cociente o el resultado va a ser negativo. Menos 6 dividido entre 2. 6 dividido entre 2, 3. Luego miramos los signos. Signos diferentes, menos 3. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Dividendo positivo y divisor negativo. Los signos son diferentes, entonces el resultado va a ser negativo. 6 dividido entre menos 2. 6 dividido entre 2, 3. Positivo y negativo. Los signos son diferentes, el resultado va a ser negativo. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si los signos los signos de los números que se están dividiendo son iguales, los dos positivos, el resultado es positivo. Si los signos son los dos negativos son iguales, el resultado también es positivo. Si los signos son diferentes, uno es negativo y el otro es positivo, va a ser el resultado negativo. Si uno es positivo y el otro es negativo, el resultado también va a ser negativo. ¿Listo? Miremos otros ejemplos aquí con el operador que serían los dos puntos. Más 15 dividido entre más 3. 15 dividido entre 3, 5. Los dos signos
son positivos, entonces el resultado también es positivo. Menos 6 dividido entre menos 2. 6 dividido entre 2, 3. Los dos signos son negativos, los dos signos son iguales, el resultado es positivo. Siguiente, menos 24 dividido entre más 8. 24 entre 8, 3. Los signos, uno es negativo y el otro es positivo, son diferentes. El resultado es negativo. En lo último, más 4 dividido entre menos 4. 4 dividido entre 4, 1. Un número es positivo, el otro es negativo. Son signos diferentes, el resultado también es negativo. Lo que nos queda a continuación, hasta aquí, muchas gracias por su participación hasta aquí. Lo que nosotros vamos a hacer es una pequeña actividad. La actividad que tenemos que realizar son estos 8 ejercicios. Entonces, cojan su cuadernito en donde ustedes están desarrollando las actividades y vamos a darle solución. Entonces, cuando terminen los 8, verán, cuando terminen los 8, me colocan en el chat la manito para ayudarles la participación. Entonces, empecemos. Bueno, la respuesta del primero ya la tenemos, ¿no? Menos 8 dividido entre 2 igual a menos 4. Se dividen los números sin signo. 8 dividido entre 2, 4. Y luego revisamos los números. Uno es negativo y el otro es positivo. Son signos diferentes, entonces el resultado va a ser negativo. El siguiente es 15 dividido para menos 3. Se dividen los números sin signo. 15 dividido para 3, 5. Y luego miramos cómo son los signos. Un número es positivo, el otro es negativo. Son signos diferentes, entonces el resultado va a ser negativo. En el tercero tenemos menos 16 dividido para menos 4. Se dividen las cantidades. 16 dividido entre 4, 4. Y luego nosotros vamos a revisar los signos. Los dos signos son dividido. Perdón, los dos signos son negativos. Por lo tanto, nos va a dar como resultado positivo. ¿Listo? En este caso sería negativo o menos dividido entre menos, que sería lo que estamos mirando ahí, va a ser positivo. En el ejercicio 4 tenemos 30 dividido para 5. Es una división entre números naturales. Los dos números son positivos. 30 dividido entre 5 nos da 6. Como son los dos positivos, el resultado también va a ser positivo. Bueno, en el quinto tenemos 12 dividido para menos 6. Se dividen las cantidades. 12 entre 6, 2. Y luego revisamos cómo están los signos. En este caso sería positivo y negativo. Como son diferentes, el resultado va a ser negativo. En el ejercicio 6, menos 28 dividido para menos 7. Yo, profe, ¿le puedo decir ese punto, profe? Bueno. Es 4, profe. ¿Por qué? Porque signos iguales se suman, entonces dividí 28, dividí menos 7, entonces me dio 4, profe. Bueno, pero aquí también no hay que confundir las operaciones, ¿no? Estamos dividiendo.
la suma es por aparte. En este caso, si los signos en este caso son iguales, el resultado va a ser suma, ¿no es cierto? Negativo dividido entre negativo va a ser positivo. Muy bien. El siguiente, séptimo, menos 64 dividido para 8. 64 entre 8, 8. Un número es negativo, el otro es positivo, el resultado va a ser negativo. Y por último, 72 dividido entre 9. 72 entre 9, 8. Los dos números son positivos, el resultado también va a ser positivo.